En esta tarde vamos a compartir su palabra, Éxodo capítulo 4. Desde el versículo 1 en adelante vamos a dar lectura a algunos versículos. Dice así su palabra: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lenguas. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿El que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Gloria a Jesús. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre eterno, te agradecemos, Señor Jesús, una vez más, por ese amor incondicional que tú tienes cada día para con nuestras vidas. Papá, te damos gracias en esta hora porque tú, Rey del Cielo, has querido así de esta manera poder compartir en esta tarde junto a tus hijos. Esta es tu palabra, Rey del Cielo. Señor, usa, papito querido, mi vida y coloca de tu palabra, Señor, en mis labios para hablar y que tu pueblo pueda recibir, Señor, lo que tú tienes, no palabras de hombre humanamente o carnalmente, sino palabras venidas de tu Santo Espíritu. Gracias por todo te damos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dios nos bendiga. Tome su asiento, póngase cómodo. En esta tarde, Dios nos quiere hablar de una manera quizás siempre o alguna vez, más de una vez, hemos oído esta palabra, hemos compartido este mensaje, pero siempre digo, Dios tiene un mensaje nuevo. Aunque la palabra de Dios es la misma, dice que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero ciertamente cada día Dios toma de su palabra y toma de cada uno de sus hijos para hablarnos de diferentes maneras. Aunque siempre la palabra, como decía, es la misma,
pero Dios tiene un mensaje a través de ella para cada uno de nosotros. Y sabe que estos días atrás, estaba preparando, y no era este el mensaje, sino que yo estaba preparando otro mensaje. Y hoy en la mañana me levantaba y oraba al Señor y le decía: Señor, habla lo que tú quieras hablar. Y el Señor me entregó esta palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Esta palabra que Dios en una oportunidad se la dijo a Moisés, hablando ciertamente con él, porque tenía un gran propósito con la vida de Moisés. Si bien él se había alejado, muchos ya conocemos la historia, se había ido de allí de Egipto, pero el propósito de Dios que tenía con Moisés dice que era de traerlo nuevamente para ser él ese libertador que tanto esperaban, tanto anhelaban así el pueblo de Israel. Dice que los israelitas pedían al Señor cuándo sería el tiempo de su liberación, porque quizás estaban cansados ya tantos años de esclavos, y ellos ya no querían ser más esclavos de los egipcios. Ellos querían ser libres y pedían a Dios por un libertador. Dios escuchó el clamor de los hijos de Israel. Y por eso dice que acogió a Moisés y lo tomó y lo llamó de una manera tan especial que dice que él, cuando lo llamó, estaba cuidando un rebaño de ovejas. Y ese rebaño de ovejas tampoco era de él. Era un rebaño de ovejas de su suegro. Y dice que en una oportunidad él lleva al rebaño y lo lleva por otro lugar, no donde siempre lo llevaba, sino que lo lleva por otro lugar, cerca del monte. Bendito sea el Señor. Y dice que él pudo experimentar allí a través de aquel monte cuando la zarza ardía. Dice que para él fue algo, yo creo que algo impactante, ver ese fuego, esa zarza arder, y que ardía, dice que no se consumía. Entonces Moisés fue a ver qué pasaba así. ¿Por qué ardía tanto y por qué no se terminaba de consumir esa zarza? Allí Dios tenía ese propósito, ese plan preparado para poder hablar con Moisés. Y el temor, más allá de muchas veces quizás la resistencia de Moisés, eran causados por su anticipación a la respuesta de los israelitas, porque Dios habló con Moisés diciéndole que él tenía que ir a liberar a su pueblo. Pero dice que Moisés le dice: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz
porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Pero Jehová enseguida dice que le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Moisés tenía esa duda. Moisés dudaba porque no había salido bien de allí cuando salió de Egipto. Y él quizás tenía miedo de que lo volvieran a tomar y le quitaran la vida. Pero durante esos 40 años que él estuvo así en el desierto cuidando ovejas, Dios miró su vida y Dios tuvo que hablar con Moisés. Pero dice que a Moisés le preocupaba a él lo que el pueblo le iba a decir cuando él dijera que él iba a ser ciertamente el libertador. Y él quizás en su mente o en su corazón muchas veces nos apresuramos por ahí en nuestros pensamientos, y cuando tenemos que tomar esas decisiones, creamos nosotros a través de nuestros pensamientos o sucesos imaginarios y quizás nos aterrorizamos y decimos, no, esto me va a salir mal, no, yo esto no lo puedo hacer. Lo mismo le estaba pasando a Moisés así. Se estaba como queriendo excusar ante Dios, diciéndole que él no podía. Pero ciertamente Dios nunca nos va a enviar a un lugar donde Él no ha proporcionado los medios necesarios para ayudarnos. Más allá de que Moisés dudaba, dice, Dios le estaba hablando y lo estaba preparando para que él cumpliera con ese propósito. Siempre donde uno vaya y él lo guía, uno debe ir confiado, porque ciertamente Dios es quien nos va a mandar. Y Dios es quien nos va a ayudar. Amén. Vaya donde vaya. Siempre uno tiene que estar confiado en que Él nos dará el valor, en que Él nos dará esa confianza y Él nos dará los recursos necesarios para poder cumplir con el propósito a que Dios nos va a mandar. Así sea en el momento oportuno que Dios tiene ya preparado. Y acá vemos también una de las primeras señales que Dios le mostró a Moisés. Cuando dice Jehová, dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Gloria a Jesús. Sabemos que en la antigüedad, en aquel momento, cuando Moisés usaba, dice, esa vara,
dice que simplemente era un palo. Era un palo que él llevaba. Sería quizás de 1 metro, 2 metros, no sé, no especifica bien el largo del palo. Pero era simplemente un palo. Pero ese palo dice que él lo usaba como pastor para poder hacer muchas cosas. Aunque fuera un simple palo, dice que él lo usaba para guiar las ovejas. Él lo usaba para esos momentos cuando la oveja se quedaba quizás por ahí enredada en algún monte. Dice que de un lado tenía como un gancho. Entonces él usaba el gancho ese para sacar la oveja que se había enredado. Pero para Moisés simplemente era una vara, un palo más de madera. Pero lo que Moisés no sabía, que ese palo, que esa vara, se iba a transformar realmente en la vara de Dios. Gloria a Jesús. Y Dios muchas veces usa cosas por ahí, como quien dice, cosas ordinarias, para hacer propósitos extraordinarios. ¿Y cuáles son? ¿Se ha puesto usted a pensar muchas veces cuáles son esas cosas ordinarias que uno cree que tiene o que vive cada día en su vida? Hay muchas cosas. Por ahí puede ser una voz. Yo muchas veces agarro el micrófono, me pongo a cantar, y aunque no soy buen cantor, canto al Señor. O puede ser cualquier cosa, sea un martillo o una escoba. Cuando las amas de casa andan limpiando, por ahí también usan la escoba para exhortar. Bendito sea el Señor. Puede ser una lapicera, puede ser o un instrumento musical que muchas veces uno usa, y Dios tiene ese propósito con eso que usted usa en su mano. Y a Dios le gusta usar lo que uno muchas veces tiene a mano. Lo hizo con muchos varones. Y algunos de los ejemplos, cuando Dios usó lo que David tenía en su mano. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro en tierra. Amén. Vio que uno, si lo ve tan simple, una piedra. Y como Dios usaba a David, ¿qué fue lo que usó? En ese momento lo que tenía David a mano. Y lo primero que tenía a mano, dice que sacó, era una piedra. Bendito sea el Señor. Otro de los varones también, Sansón, allí en el libro de Jueces, capítulo 15, versículo 15. Dice, y hallando una quijada de asno fresca, aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Qué simple, ¿no? Una quijada
de un asno que ya dice que se había muerto. Si bien estaba fresca, dice que era lo único que Sansón en ese momento tenía a mano, era esa quijada del asno. Y con esa quijada de asno mató a muchos. Bendito sea el Señor. Y otro versículo más en Juan, capítulo 6, versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 4 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Vio? Habiendo tanta multitud, dice que estaban padeciendo de hambre y le pedían a Jesús en aquel momento que les dieran de comer. Y aún sus discípulos dice que no sabían o no tenían que darles. Y sin embargo dice que apareció un simple muchacho que tenía solamente 5 panes y 2 peces. Lo que tenía a mano. Dios lo multiplicó. Amén. Y dice que alimentó a multitudes. Amén. Dios usa lo que uno siempre tiene a mano. Bendito sea el Señor. Amén. Muchas veces es fácil suponer que Dios solo utiliza dones espirituales. Vemos que no hay nada fuera del alcance de Dios. Todo Dios lo tiene ahí, todo lo tiene preparado. Y Moisés nunca se imaginó el poder que tenía simplemente esa vara. Y Dios usó esa vara. Amén. Y otra, dijimos que esa era la primera señal, ¿no es cierto? La primera señal de la vara que Dios le estaba mostrando a Moisés para que él también le mostrara así a los israelitas, para que realmente pudieran creer en el milagro que Dios podía hacer y en el milagro que Dios estaba realmente usando y llevando a Moisés para que liberara a su pueblo. Y la segunda señal la vemos ahí en el versículo, en Éxodo 4, 5, el 6 dice: le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Segunda señal que Dios le estaba mostrando a Moisés para que él pudiera llevar allí a su pueblo, para que pudieran entender. Y en aquel entonces quizás la lepra dice que era una enfermedad quizás incurable. En ese entonces era una enfermedad que muchos, dice, le temían. Y que no había cura para esas víctimas que tenían la lepra. Y sin embargo, ahí Dios le estaba mostrando cuál era el poder de él. Le estaba manifestando a Moisés que él podía, que Dios podía provocar cualquier situación. Y Moisés comprobó realmente que Dios ciertamente tenía todo el poder.
y que realmente Dios lo estaba comisionando a Moisés para que él pudiera ejercitar también así a los hebreos y ellos pudieran creer que realmente él era el enviado, el libertador. Había un verdadero mensaje en estas dos primeras señales. Como dijimos, la primera de la vara le decía a Moisés que si obedecían, los enemigos se quedarían impotentes. Y en la segunda le decía que le mostraba a Moisés que si obedecían, su contaminación podía ser hecha pura. Bendito sea el Señor. Y aún, ahí en el versículo 9 dice: y si aún no creceren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Dios le estaba haciendo ver una tercera señal, que era simplemente una señal ya más bien de juicio. Las aguas buenas y puras, dice que se volverían sangre, se volverían inmundas. Esto mostraba que si los milagros de la transformación no cambiaban el corazón de la gente, entonces vendría ya la otra señal del juicio. Y hoy en día también Dios nos muestra, y hemos visto a través de su palabra, allí en el libro de Mateo capítulo 24, donde nos habla acerca de las señales. Y estas señales dice que son ya parte del fin. Y estas señales hoy en día las estamos viendo. Todo se está cumpliendo. Como así se lo manifestaba en aquel entonces a Moisés, demostrándole esas señales, hoy también nosotros podemos ver las últimas señales. Dios cada día nos habla y nos muestra las últimas señales antes del juicio. Bendito sea el Señor. El versículo 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés le estaba suplicando a Dios que no lo enviara. Él no quería ir en esa misión, porque quizás no sería un buen orador, o probablemente pensaba que no era la persona adecuada. Quizás en sus pensamientos pensaría que o no quería dejar en ridículo al Señor, o no quería sentirse él en ridículo. Bendito sea el Señor. Y sin embargo, Dios veía el problema de Moisés.
Yo veía el problema de Moisés de un modo que para él era completamente diferente a lo que él pensaba. Y todo lo que Moisés necesitaba era simplemente una ayuda. ¿Y qué mejor ayuda en ese momento que era la ayuda de Dios? ¿Cuántas veces nosotros también hemos dicho, no puedo? O por ahí se nos presenta alguna ocasión de hablar a una persona y como que se nos nubla la mente y decimos, no puedo hablar, no sé qué hablar, no sé qué decir. Porque nuestros pensamientos en ese momento son humanos y no permitimos o no le pedimos a Dios que Dios realmente pueda o use nuestras vidas para que al hablar a esa persona que necesita, Dios va a ser quien va a poner palabras en nuestros labios. Amén. Y si bien Moisés dice que se resistía y ponía excusas una tras otra, pero Dios le había hecho la boca. Dios le había hecho la boca y podía darles las palabras que debía decir. Y uno si se pone a analizar y medita, ¿no? Meditaba yo hoy, ¿cómo podía ser si Moisés fue criado en el pueblo de Egipto desde su niñez? Y yo creo que a él le dieron la mejor enseñanza. Pero sin embargo, él no se sentía capaz. Puede haber sido que quizás, seguramente porque él pasó tanto tiempo cuidando de las ovejas, había perdido quizás ese contacto de tener o esa relación con la gente. Entonces para él dice que era difícil cumplir esa misión. Por el hecho quizás de haber estado tanto tiempo en el desierto. Y muchas veces nosotros también cuando estamos pasando por el desierto, y si no buscamos de la gracia de Dios, no vamos a poder salir. Es muy fácil muchas veces para nosotros hacer hincapié sobre nuestras debilidades, pero si Dios nos pide hacer algo, cuando Dios pide hacer algo, tú tienes que obedecer. Porque Él, si Él te lo pide, Él te va a dar la oportunidad, Él te va a dar las palabras exactas. Él te va a usar en el momento exacto para que tú puedas hacer lo que realmente Dios quiere que hagas. Muchas veces uno dice, y lo hemos comprobado quizás en este tiempo atrás, cuando hemos estado yendo así a compartir, a llevar los miércoles el alimento que ellos han necesitado, uno dice, ¿por qué voy yo? O quizás en los momentos cuando se enfrenta con otra persona allí en situación de calle,
que nos ha pasado y nos piden ese auxilio, nos piden ese socorro. Y es ahí cuando Dios empieza a colocar esas palabras en tus labios para poder hablar a esa persona. Y no tan solamente con palabras, sino que muchas veces la actitud en muchos demuestra lo que realmente Dios está haciendo y quiere hacer en cada uno de nosotros. La vez pasada veía y tomaba, lo voy a tomar por ejemplo al hermano Diego, y que lo escuché en dos personas allí en la calle. En una oportunidad le dijeron, me gusta lo que hacen ustedes, dice, porque aparte ustedes son sencillos, dice, son como cualquiera, dice, por ahí lo veían al hermano Diego quizás su pelo largo, por ahí con la capucha, y en una oportunidad una joven nos decía, vos sabés que una vuelta vino un muchacho y se bajó un trajecito, nos trajo una vianda, todo, nos dejó la vianda y se fue. Pero ustedes no, si ustedes son distintos, ustedes vienen, nos dan una vianda, bueno, se ponen a hablar y nos escuchan. Personas que realmente necesitan por ahí que uno pueda atender y que uno pueda ponerse también en su posesión, porque no es tan solo de poder venir a la iglesia, de ser un cristiano, y si uno no se pone o no comparte como ellos viven, es difícil que lo puedan comprender. Y ese es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Así como lo tuvo con Moisés en su momento, así también hoy lo tiene con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito y necesita que tú uses lo que tienes a mano. No es necesario ser un buen predicador, un buen orador, sino que simplemente lo que tú tienes en tu mano. ¿Y qué más? Lo que uno puede tener a mano. Cada día, escudriñando la palabra, con eso Dios te va a usar. Si tú tienes la palabra en tu mano, Dios te va a usar con su palabra. Hoy en día quizás uno dice, no, pero no voy a andar con la Biblia para todos lados. Hoy en día está en el celular, está la aplicación que uno puede llevar de la Biblia. Y a mí me ha tocado muchas veces, estando en mi trabajo, por ahí vienen mensajes a mi cabeza o una palabra y enseguida recurro al celular, ¿no es cierto?, a la aplicación, y ahí puedo ver, leer, escudriñar la palabra. Porque no simplemente el celular se puede usar o se tiene que usar para mandar mensajes por ahí, o mandar un meme, o mandar un chiste. No, el celular tenemos que saber usarlo también. Amén. Es una de las estrategias que hoy en día Dios nos brinda. Quizás muchos van a decir, no, pero ya si te metes con el celular, empezás con... No, si uno sabe usar el celular adecuadamente, Dios respalda a través de su palabra. Así sea usted leyendo así en la aplicación en el celular, si es palabra de Dios, Dios lo va a respaldar.
Dios nos ayude, amén. Y Dios nos dé esas palabras, Dios nos dé esa fortaleza, ese valor, ese vigor cada día y esa habilidad para que necesariamente cuando uno y donde uno vaya pueda llevar el mensaje del Señor. Que no seamos o que no nos creamos que muchas veces no tenemos los medios necesarios o no sabemos hacerlo o no podemos, creemos que no podemos, sino que uno tiene que estar confiado en Dios y que Dios nos va a ayudar. Dios nos enseña a través de su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y el hecho de que nos haya elegido, nos haya escogido, es para que usted realmente pueda confiar cada día en el Señor y que Dios pueda usar su vida conforme Él desee. Amén. Dios nos bendiga. Esta ha sido su palabra.